discusión sin fin, ¿quién es el responsable de esta inminente escasez? Para unos, todo se debe a la mala gestión y corrupción de la petrolera estatal, que habría comenzado cuando el gobierno de Chávez realizó profundos cambios en la gerencia alta y media de PDVSA, allá por 2003. Para otros, la clave está en las sanciones aprobadas por Estados Unidos en años recientes. Vamos a analizar cada postura. Supongamos que la explicación a la inminente escasez del diésel y en años recientes gasolina está en la corrupción y mala gestión de la petrolera del Estado venezolano. De ser así, lo más lógico es que los efectos se hubieran hecho notar relativamente rápido, en el lapso de 2 o 3 años después que pasó a controlarla el gobierno directamente. Sin embargo, la producción petrolera venezolana se mantuvo razonablemente estable durante los siguientes 12 años, hasta 2015. Por cierto, la fuente de esta gráfica no es ningún vocero del madurismo, sino la Administración de Información Energética de Estados Unidos, para quienes tengan dudas. Por otro lado, la producción de crudo de Venezuela, que venía a la baja desde 2015, redobló su derrumbe en 2017, cuando se aprobaron las sanciones más directas de Estados Unidos contra la petrolera estatal venezolana. Ese mismo año, el país comenzó a mostrar altibajos relativos a la disponibilidad de gasolina. ¿Coincidencia o no? Pues fijémonos en el caso del diésel. Al contrario que la gasolina o el petróleo, durante los últimos años Estados Unidos tuvo la, consideración de no incluir el diésel en el paquete de sanciones. ¿Por qué? Pues como lo explica uno de los arquitectos de la política estadounidense respecto a Venezuela, Elliot Abrams, para no regalar al gobierno venezolano la posibilidad de victimizarse. Sí, hasta el mismísimo Elliot Abrams, con un historial más que discutible en materia de derechos humanos, tuvo su corazoncito en materia de diésel. Consciente de los efectos que una escasez de este combustible tendría en el día a día de los venezolanos y cómo la medida podría volverse como un boomerang contra sus impulsores y defensores. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ahora escasea el diésel? Pues las opiniones son libres, pero el hecho incontrovertible es que a pesar de los titubeos iniciales, en octubre de 2020, Estados Unidos finalmente decidió incluir el diésel en el paquete de sanciones. Y unos meses después, poco a poco, este tipo de combustible comenzó a escasear en Venezuela, tal como lo hizo la gasolina después de ser incluida en el paquete sancionatorio. ¿Otra coincidencia? Puede ser, pero ya empiezan a ser muchas, ¿no? Ya fuera del gobierno, el mismísimo Elliot Abrams aconsejó públicamente que se retiraran esas medidas contra el diésel. Muchos opositores venezolanos también la consideran innecesariamente cruel, políticamente inconveniente o ambas. Otros consideran que por cruel que sea, debe aplicarse. Y como habrán imaginado, a mayor distancia de Venezuela, mayores posibilidades de toparse con venezolanos que apoyan más y más sanciones, y cuanto más estrictas, mejor. Y sin duda alguna, la presión y las sanciones son parte de este esquema que se tiene que continuar y se tiene, por supuesto, que revisar para hacerlo más eficaz. Y más bien puede hacer que el imaginario del bloqueo económico, el imaginario de la responsabilidad y de la culpabilidad de Estados Unidos en la crisis venezolana, bueno, se posicione de manera definitiva. ¿Okay? Ya no estamos hablando de una situación que tú no ves, sino que estamos hablando, o que tú no sabes de dónde sale la inflación, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿quién es el responsable de la inflación? Bueno, eso es muy difícil, no tienes las pruebas en la mano para definirlo. Cada quien lanza su discurso. Pero con el tema del diésel es que el camionero, cuando va a abastecerse, no hay diésel. Entonces, y tú ves por las redes que sale Guaidó y que sale la oposición defendiendo esa medida. Hay que mejorar, apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión, de nuevo, una dictadura para lograr elecciones presidenciales libres. ¿Entiendes? Entonces el camionero lo que quiere es echar gasoil o diésel. Necesita llevar el queso, la carne o las hortalizas a Caracas y es su trabajo. Entonces ahí ya hay un choque directo y puede acrecentar el malestar hacia la oposición, porque es inentendible que unos venezolanos estén de acuerdo con esa medida. A estas alturas de video, en los comentarios ya me habrán preguntado varias veces que cuánto nos pagan, que me vaya a vivir a Venezuela antes de opinar, que soy una tarifada ridícula, etc. Como gusten, pero les pido que por un instante se planteen esto. Aceptar que hay una causa-efecto entre las sanciones y muchos de los problemas que enfrenta Venezuela no te convierte en chavista, ni aliado, ni defensor de Maduro, ni nada parecido.
De hecho, es perfectamente compatible denunciar una mala gestión de PDVSA o del gobierno en general con denunciar el peso de las sanciones económicas sobre la población. La petrolera estatal y la economía venezolana ya se tambaleaba por 2015 y 2016, antes de que las sanciones arreciaran con todo. Culpar de eso a las sanciones no resulta muy convincente, pero si alguien se viene tambaleando y tú le pones un tronco en el camino, es absurdo decir que el tronco no tuvo nada que ver en que se tropezara de bruces contra el suelo, porque total ya se venía tambaleando. Algunos dirán que por qué Venezuela no produce diésel si es un país petrolero. Bien, pero sin olvidar que el diésel no son mangos que caen del cielo y la empresa que debe procesarlo enfrenta graves obstáculos para comprar repuestos o insumos. Otros dirán que por qué Irán sí produce gasolina y diésel estando sancionada, pero Venezuela no. Bien, pero sin olvidar que en Teherán han tenido más de 25 años de sanciones contra su industria petrolera como para aprender a sortearlas y Caracas no tiene ni 5. Sin olvidar lo poco adecuado de poner a Irán como ejemplo de sanciones que no afectan a la gente cuando tras las impuestas en años recientes todos sus indicadores económicos se derrumbaron. Habrá hasta los que insistan en que las sanciones solo afectan a altos funcionarios, a los que viajan en buseta a diario, claro que sí. Algunos dirán lo que sea por eternizar un debate que no debería serlo. No solo porque después de años de apretar y apretar la estrategia de sanciones no ha aportado nada bueno para los venezolanos, sino porque además, y esto debe ser la 11ª vez que lo digo en los videos sobre Venezuela, no se trata de si el gobierno de Maduro le gusta más o menos, de si le parece democrático o dictatorial, de si cree que tiene culpa de nada, de poco, de mucho, de bastante o de todo. Puede debatirse si alguien es eficaz o inútil, honrado o ladrón, pero lo que no puede hacerse es decir que si se obstaculiza la entrada de insumos o servicios a la casa en la que habita, quienes vivan en el mismo lugar no sufrirán también las consecuencias. Esto no admite discusión, es una cuestión de lógica elemental, no de política o ideología. Y si alguien se ofende, pues mala suerte. Pero quien a pesar de tantas evidencias insiste en que este tipo de sanciones internacionales no afectan a los habitantes de los países sancionados, le falta cerebro. Y al que la solicite o apoye, le falta corazón.